Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B. Yo soy Oscar. Me disculpo por el ruido ambiente, hay un vecino trabajando con una moladora. Subí un video hablando sobre la leyenda negra española, sobre el concepto de leyenda negra española. No me imaginé que iba a molestar a tanta gente ese video. En cierto sentido me alegro, porque el hecho de que tanta gente se haya cabreado con lo que dije en ese video muestra que era lo que hacía falta decir. Así que en cierto sentido me alegro. Quiero agradecerles a quienes comentaron en la caja de comentarios demostrando mi punto. A toda la gente que me mentó la madre en la caja de comentarios, gracias por demostrar el que era mi punto en ese video. Que no se puede hablar tranquilamente sobre la historia de América sin que vengan a... le salten a la yugular gente indignada por el solo hecho de hablar de la realidad. Me citan que tal autor que habla de la leyenda negra es de izquierdas, que tal otro, dos me mencionaron que un cierto autor es compatriota tuyo, nacido en Argentina, que otro es peruano, porque esto es lo que importa. ¿Cuál es la afiliación política del autor? ¿Dónde nació? Si lo que está diciendo es verdad o no es completamente irrelevante. Me señalan que claramente no los he leído. En efecto, no los he leído a esos autores. Ni tengo el menor interés de leerlo. Por eso hice un video diciendo, defendiendo mi derecho a que me importen un bledo esos autores. Quiero poder hablar de la historia del continente donde vivo. Como hablo de la historia de Roma, como hablo de la historia de China. Precisamente no los leí y no tengo el menor interés. Ese era el punto del video. Por lo visto no tengo derecho a no ver... tengo que leer la ideología de estos autores porque son de izquierda, porque nacieron en Huachu Picchu. No importa, no, la historia real del continente donde vivo no, tabú, no se toca. El único motivo por el que se mencionan estos hechos, en un video donde no mencioné ningún hecho, deliberadamente no discutí ningún hecho histórico, mencioné dos hechos a la pasada, pero no me paré a discutir nada, es porque quieren llevar agua a su molino. No me dijo cuál es mi molino, pero obviamente la única razón por la que una persona quiere poder hablar de la historia real, del mundo real, es para llevar agua a algún molino. No me enteré a qué partido estoy, para qué partido estoy trabajando, pero lástima. Pero obviamente esa es la única razón por la que alguien puede querer hablar de la historia real del mundo real, es para llevar agua a su molino. Y me dicen que incluso Mr. O, por mí, tiene que reconocer que existe una propaganda antiespañola. O sea, adviertas este matiz. No es que yo lo reconozca, que mencione que documentos de escasísimo valor histórico, como la relación de Bartolomé de las Casas, tienen una difusión completamente desproporcionada a su valor como documento histórico únicamente porque habla mal de España. Esto no es algo que yo reconozca y ya. Es algo que tuve que reconocer. Adviertas este matiz. A pesar de que yo soy un malvado propagador de la leyenda negra, que me acuesto con Vladimir Putin y hablamos, estoy difamando a España en mi canal de YouTube, ja. A pesar de eso, tuve que reconocer que hay una propaganda antiespañola. Adviertas este matiz. La segunda cuestión me preguntan, bueno, yo le llamo leyenda negra a la propaganda antiespañola. ¿De qué modo debería llamarla a la propaganda antiespañola? Mire, si usted quiere usar el término leyenda negra, valga. No me molesta tanto el término como el uso del término. Yo he usado, en este mismo canal, he hablado de la leyenda negra española 1 o 2 años atrás, señalando el marcado sesgo anti-español en la historiografía de la historia de América. Basta, busque, si usted está haciendo un video sobre el tema, busque Conquista de España en Google Imágenes y se va a enterar de lo que estoy hablando. Obviamente existe una campaña de propaganda anti-española respecto de este tema. El problema no es ese. El problema es que 1 o 2 años atrás, muy poco, de un año para acá, se volvió imposible
decir absolutamente cualquier cosa sobre la historia del continente americano sin que automáticamente uno pase a ser un propagador de la leyenda negra española. No se puede hablar del mundo real. Esto no es nuevo. Están los aborigenistas. El asunto es que los paladines, los defensores de los malones ecologistas espirituales, son unos pelotudos que están ahí desde que yo tengo memoria. Ya estoy acostumbrado. Es como que uno se crió al lado de una fábrica, de una procesadora de grasa de cerdo. Huele muy mal, pero ya se acostumbró. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Esto apareció 1 o 2 años atrás. Yo creo que a consecuencia de un libro en particular cuya autora estaba diciendo algo bastante sensato. Pero generó este fenómeno que es el nuevo aborigenismo. Es el aborigenismo 2.0. Ahora uno no puede decir absolutamente nada de la historia de América sin que vengan los paladines de los malones ecologistas más los paladines de la leyenda blanca. Esto es nuevo. Se sumaron al club. Y la tercera cuestión es, me dicen, no se puede juzgar hechos del siglo XV con los criterios morales del siglo XXI. Esta doctrina se conoce como presentismo y me parece una de las ideas más estúpidas en filosofía ética de las últimas décadas. Décadas en donde no han escaseado las ideas estúpidas en la filosofía ética. Y esta me parece de las peores. Voy a decir 3 cositas sobre este asunto, sobre el tema del presentismo. Primero, incluso si fuese verdad que no se pueden juzgar hechos del siglo XV con la moral del siglo XXI, eso no quiere decir que se deba mentir sobre lo que ocurrió en el siglo XV, que los hechos históricos del siglo XV deban ser falsificados, deban ser reemplazados por un cuento de hada. Incluso si ese fuese el caso, de que no tuviésemos derecho a juzgarlo desde nuestra nube en el Parnaso del siglo XXI donde estamos, no tuviésemos derecho a juzgar a estas razas inferiores del siglo XV, incluso si ese fuese el caso, no se sigue que se deba mentir sobre lo que ocurrió en el siglo XV, incluso si ese fuese el caso. Segundo, la moral no la inventó la Ilustración, como parecen creer algunas personas que comentaron esto. Esto fue antes de la Ilustración, no existían los valores de hoy. A ver, ¿ustedes creen que en el mundo siempre estuvo bien visto robar, violar, asesinar, hasta que unos franceses aburridos en un café del siglo XVIII dijeron, che, sería buena idea que dejáramos de matarnos entre nosotros, ¿no? Sí, la verdad que buena idea. Yo le estaba por disparar al mozo porque me trajo el café frío, pero sí, es buena idea. No funciona así. Lo que ocurre es que este sentimiento, este apego a la humanidad que es instintivo, que es innato, en cada cultura se ha expresado, se ha tenido que amoldar a cada cultura. Cada cultura lo ha acomodado a su mitología, a sus costumbres. Ha tenido este set de afectos innato, ha tenido que adaptarse, ha tenido que adoptar una serie de metáforas para poder expresarse en palabras distintas en cada época, en cada cultura, en cada costumbre. No quiere decir que, obviamente, gente del siglo XVI, del siglo XV, hablaba distinto que la gente de hoy. Hoy en día, un hecho como la masacre de los Cholulos hubiese sido considerado un genocidio, hubiese sido calificada de terrorismo. Se hubiese hablado de la Convención de Ginebra, se hubiese hablado de crímenes contra la humanidad. Todos estos conceptos no existían en el siglo XVI. Ahora, eso no quiere decir que la gente del siglo XVI, cuando oyeron
Che, Cortés y compañía masacraron una ciudad entera que no les había hecho ningún mal y de hecho les había abierto sus puertas. ¿Ustedes creen que la reacción normal fue, ah, qué bien? Sí, no. La Convención de Derechos Humanos todavía no existe, así que no tengo nada que objetar a eso. No. O sea, la reacción fue, what, que hicieron que estos tipos. Lo que pasa es que se expresó en otras palabras, se expresó en otros conceptos. Vea la literatura de la época. Se mostré una caricatura de, de un holandés de 1620, que no se refiere a la masacre de los Cholulos porque, aunque había ocurrido ese mismo año, creo que la noticia todavía no había llegado a Europa, pero está satirizando la conquista de América, señalando la incoherencia entre la prédica del Evangelio, que era la excusa, y la realidad de los hechos de la conquista. Y no se le pasó por alto a nadie la incoherencia entre el discurso justificador y los hechos. Ve al Quijote, donde satirizan las leyes de Indias, donde en el episodio donde a Sancho Panza le hacen creer que es el gobernador de una isla, dice que bueno, va a ser un problema gobernar a mis súbditos, salvo que sean negros, en ese caso los voy a poder vender como esclavos, dice Sancho Panza. O sea, Cervantes está señalando el absurdo de que haya distintas leyes para una persona según su color de piel. ¿Usted cree que la gente del siglo XVI no vio que esto era notoriamente injusto? Lo que pasa es que los expresó en otros conceptos, los expresó en otras palabras, en otro set de metáforas y de paradigmas jurídicos que el que usaríamos hoy, pero no es que estaba todo bien, es completo error. Tercero, por último, lo principal, de ningún modo el mundo de hoy es la cumbre moral de la humanidad. Esto está implícito en la filosofía del presentismo. Bueno, nosotros tenemos la gloria de haber nacido en esta época de superioridad absoluta. Somos la sal de la tierra y debemos ver a los viles campesinos, a los indignos plebeyos de los siglos pasados con condescendencia, porque era su época, no tenían la sublime altura que hemos alcanzado nosotros. ¿Por qué no se tira un pozo el que dice eso? ¿Por qué no se mata? De ningún modo el mundo de hoy es la cumbre moral de la humanidad. De ningún modo. De ningún modo. Y esto está implícito de modo necesario en el presentismo, en el bueno, no se debe juzgar hechos del siglo XV con los valores del siglo XXI, dando por sentado que los valores del siglo XXI son algo, a los valores morales del siglo XV lo que un automóvil Tesla es un carro tirado por bueyes. De ningún modo, de ningún modo. La humanidad no ha progresado moralmente a la par del progreso científico, a la par del progreso tecnológico. Esto es absolutamente falso. Y esto es lo que quería decir sobre los comentarios a este video. Esto ha sido todo. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Porque es como el lenguaje por sí solo no es la mera lingüística, la mera teoría de un lenguaje, sino su práctica, su acto. Un león no es un león porque hable como un león, sino porque vive como un león. Nosotros somos hombres porque vivimos como hombres. La gente que es psicoanalista porque vive como psicoanalista, la gente que es académica porque vive como académica.